7:28 de la mañana, amigos, es el Día Internacional de la Mujer, es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Gracias por acompañarnos. Bueno, ahora vamos a hablar con una invitada que tiene suma importancia porque estamos con ella analizando la situación de Odebrecht y especialmente dentro de la investigación Lavallato. Ella es Milagros Salazar, directora de Convoca P. Mili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gusto saludarte, feliz día. Feliz día, feliz en nuestro día. Feliz día en nuestro día y feliz también por las mujeres que investigan diariamente, las fiscales, en fin. Pero justamente, ¿no? Luego de que los fiscales peruanos a la cabeza con el tema de lavado de activos, entrevistan al señor Barata, 48 horas después, inmediatamente se procede, por ejemplo, al allanamiento de las viviendas de Yochiyama y Bedoya, ¿no es cierto? ¿Qué sigue en este tema en este engranaje, en esta organización, digamos, como ha sido Odebrecht dentro de Lavallato, tan complicada y que tiene muchas ramificaciones, creo? Sí, es un megacaso, ¿no? Que incluye el tema de pagos de sobornos y financiamiento de campañas, como hemos podido ver hasta el momento. Para que tu público comprenda por qué en estos momentos, después de el interrogatorio, la diligencia con Jorge Barata en Sao Paulo, se dan estos allanamientos. Los fiscales que viajaron a Sao Paulo para tener estas diligencias con Jorge Barata, el ex directivo de Odebrecht en el Perú, fueron los fiscales de lavado de activos que están viendo en el caso, dos casos fundamentales. El caso de Keiko Fujimori, cómo se financió la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 a partir de una hipótesis de que hubo lavado de activos, y el caso de Ollantumala. Son dos fiscales distintos que están viendo el caso, pero de lavado de activos. El mismo caso, me refiero, de lavado de activos. Exactamente. Ambos, no corrupción acá. No corrupción. ¿Por qué? Porque hay otro equipo especial que lidera el fiscal Hamilton Castro, que está viendo todo lo que es corrupción, pagos de sobornos, y que está viendo el caso de Susana Villarán, está viendo también el caso del presidente Kuczynski, entre otros casos. Es bueno que me hagas la salvedad, Milagros, porque muchas veces estamos escuchando decir en estos días, ¿por qué solo el lado de Keiko? ¿Por qué, digamos, los fiscales se abocaron solamente al lado de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, de quien, bueno, se tiene más información, que además está en prisión preventiva, ¿no es cierto? Y es porque se trató aquí de lavado de activos y aporte a campañas electorales. Exacto, y es el fiscal que está viendo el caso de la campaña de Keiko Fujimori quien ha hecho estas diligencias y quien ha pedido estos allanamientos. ¿Por qué? Porque hay información relevante, muy importante, recogida en Sao Paulo a partir de lo que declaró Jorge Barata, porque estas más de 5 horas que duró la diligencia con Jorge Barata para ver el caso de Keiko Fujimori se centró principalmente en ese caso. Y entonces hablaron pormenores, detalles, una serie de información obtuvo el fiscal que sustenta este allanamiento. Ahora, en ese contexto... y ojo acá, Milagros, que el abogado de Barata señala claramente que se tiene todos los elementos probatorios, dígase llamadas telefónicas, correos electrónicos, ¿no es cierto? Y es muy importante porque tú puedes enlodar a una persona, pero tienes que corroborarlo. La justicia peruana está cumpliendo debidamente con corroborar todo lo que diga Barata. Tiene la obligación de corroborar lo que diga Barata sobre Keiko y sobre cualquier político, cualquier persona, porque ese es su trabajo y además es la justicia a todos por igual. Y si el abogado ha dicho eso es porque lo tiene. Sí, ahí ya hay una solicitud de información, varias solicitudes de información para obtener los documentos y las pruebas. ¿Qué es lo que ha dicho Barata? Que estos aportes de Odebrecht a las campañas electorales, no solo de Keiko, sino que mencionó también campaña electoral de Alan García en el 2006. A través de Luis Alva Castro. A través de Luis Alva Castro. En el 2011, sí, a todos los que lideraban. Está mencionado Kuczynski, el propio Kuczynski. A través de Susana de la Puente. Está mencionado también, bueno, ya sabemos el caso de Keiko Fujimori, a través de Yoshiyama, a quien justamente han allanado los domicilios de esos personajes. También se ha mencionado el caso, bueno, de Ollantumala, que está sumamente documentado. ¿Por qué el caso Milagros de Ollanta Humala es tan, digamos, no sé si decirte sensible o en todo caso ha sido más rápido de proceder, ¿no? Porque si bien uno dice, efectivamente, si a la luz de los hechos, lo que dice Barata ha motivado una prisión preventiva para Humala y Nadine Heredia, ¿por qué otros candidatos que en ese momento se supone recibieron, según lo que dice ese señor, no tienen la misma suerte? Ahora lo que pasa es que no había información detallada hasta recién en Sao Paulo sobre los otros políticos, y recién lo que va a hacer la Fiscalía es abrir
la investigación fiscal que corresponde para profundizar en esos casos y, si es necesario, volver a interrogar a Barata específicamente sobre el caso García, el caso de Kuczynski, el caso de los otros políticos mencionados. Porque ahí simplemente lo que ha habido esta vez en Sao Paulo es mencionar intermediario, monto, detalles. ¿A favor de quién? Y los detalles ya de cada uno va a tener que hacerse en otras diligencias cuando se abra esa carpeta fiscal a partir de las declaraciones de Barata que tienen que llegar de manera oficial al Perú, a la Fiscalía, y ya se solicitó esa información. Ahora, tú me hiciste una pregunta previa muy importante sobre las pruebas. ¿Qué dijo Barata sobre de dónde provenían estos aportes? Señaló Jorge Barata que provenía de la División de Operaciones Estructuradas, la caja 2 de la compañía Odebrecht. ¿Qué quiere decir eso? La caja 2 servía para... sobornos. Sobornos, financiamiento de campaña también, entre otros pagos. Era gestionar el dinero, sacar el dinero que no quieres que se sepa, que se conozca, que no se sepa esa operación. Era la caja oculta. La caja oculta. ¿No? Creada para esas operaciones delictivas. Exactamente. Entonces, lo que Jorge Barata ha dicho es que esta información del dinero que salió de la caja 2 están en los programas informáticos, conoce el detalle también los funcionarios de Odebrecht que trabajaron en la División de Operaciones Estructuradas, y que esa información se puede rastrear, y esa es la información que los fiscales peruanos van a tener que obtener para poder documentar lo que ha dicho Jorge Barata y obviamente utilizar otras fuentes de información y seguir indagando en Claro, esos ahora, yo le preguntaba el día de ayer al presidente del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no?, al señor Duvernay Rodríguez, en el caso del allanamiento a las viviendas de Yoshiyama, del señor Bedoya, los locales políticos o de campaña de Fuerza Popular, tanto en Surco como en el centro de Lima, Keiko Fujimori dice claramente, mira, aquí solamente con Fuerza Popular. El presidente del Poder Judicial nos señalaba ayer que todo se está haciendo al amparo y en el marco de la ley. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué mensaje se da a la población en un país donde se respeta el Estado de Derecho? Yo creo que sí, yo creo que los fiscales están haciendo su trabajo. El fiscal José Domingo Pérez, quien está investigando este caso, el caso de Keiko Fujimori, creo que está actuando de manera diligente, está actuando de manera rápida. Lavado de activos. Lavado de activos, él está viendo el caso de lavado de activos, está haciendo, él recoge una declaración, va y actúa, hace esta acción, esta otra diligencia, porque es lo que corresponde. Es un caso tan complejo que requiere actuar de manera rápida, eficiente, con responsabilidad. Ahora, que entienda también la población que no es un solo fiscal que ve todos los casos, son diversos, entonces... Claro. El que está viendo el caso de corrupción, ¿no? Exacto, pero además el que está viendo el caso de Keiko Fujimori está actuando de manera diligente, tanto así que llevó más de 70 preguntas sobre el caso de Keiko Fujimori al interrogatorio de Barata. La primera parte fue Fujimori y Ollanta Humala, Alan García, perdón. ¿Te refieres al interrogatorio de Barata? Fueron 2 días. El primer día fue Ollanta Humala exclusivamente y el segundo día fue el caso de Keiko Fujimori, y es ahí cuando le pregunta el fiscal en qué otras campañas ha aportado, salen los nombres de los demás candidatos. Por lo tanto, ¿qué va a proceder acá de acuerdo allá a la estrategia de la Fiscalía, ¿no es cierto?, peruana, en el sentido de volver a viajar y volver a interrogar, volver a puntualizar preguntas, digamos, sobre cada caso? Exactamente, ¿no? Exactamente. Y va a tener que abrir la investigación en cada caso y va a tener que hacer otras diligencias, como entrevistar a los miembros de la División de Operaciones Estructuradas para que explique cómo hicieron llegar el dinero a la ruta, ¿no? La ruta, porque es súper complejo. Se utilizaron doleiros en Brasil y también acá en Perú. Quiere decir que hay un mercado negro ¿Qué hace paralelo configurar, no es cierto, Milagros, el delito de lavado de activos en el marco de, porque no es un delito, digamos, que una empresa pueda financiar una campaña política electoral? Claro, en el Perú no es un delito. Barata incluso dijo que era una infracción administrativa. Estaba bien enterado, dijo que lo había consultado a sus abogados. Sin embargo, también queda claro que había una clara intención de los políticos de que no se conociera el aporte de la compañía. Ajá. Entonces,
más allá de si es infracción administrativa, o es un delito, no es un delito en el Perú. La pregunta es, ¿esa clase de políticos son los que nos quieren gobernarnos con cero transparencia sobre quiénes financian sus campañas? El origen del dinero, o la fuente, digamos, ¿no es cierto? La fuente, el origen de la plata de donde salió, es la parte delictiva, por ejemplo, haber configurado esta oficina, ¿no es cierto?, de las operaciones estructuradas. Es la parte del el caso de lavado de activos es bien complejo. Por ejemplo, además del tema del origen, hay otro aspecto que tiene que ver demostrar si estas personas sabían del origen del dinero, ¿no? Si conocían, si sabían. Ahora, una cosa, si no, Milagros, si es los sabían. líderes, ¿no es cierto?, los líderes de las agrupaciones políticas, y otra cosa son las personas que han sido sindicadas o señaladas como receptores. ¿Sabían los líderes de este tema? ¿Es posible que no lo hayan conocido? En fin, o sea, hay una serie ahí investigar. No quisiéramos entrar en el escenario de la especulación, pero Exacto. la justicia determinará, ¿no? Y eso es, hay que investigar, hay que ver, porque ahí Barata sí tuvo silencios en algunos casos, no pudo aseverar que conocían o no, en algunos casos dijo que no, pero es lo que él dice. Claro, porque Keiko Fujimori señala, el señor Barata ha dicho más bien que yo era distante y como que era la piedra en el zapato o qué sé yo, o ella no recibió, efectivamente, los líderes no recibieron. ¿Cómo queda ahí su responsabilidad o no? Hay que probar si ese dinero que señala, por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, que habla de $1 millón en efectivo para la campaña y $200.000 a través de Confiep, el gremio empresarial, habría que ver si es que realmente no fueron a la campaña y ahí va a tener que hacerse una revisión. Ahora, la Confiep, ¿cómo queda? Bueno, la Confiep ha reconocido que ha recibido la plata de Odebrecht, el señor Benavides lo ha dicho, para poder apuntalar, digamos, la campaña de la empresa privada, pero sabemos que tiene que ver con la campaña de Keiko Fujimori. Han reconocido haber recibido el monto, ¿no? Exactamente, hubo una reunión el 19 de abril, 9 días después de la primera vuelta, para poder analizar qué hacer. Eso fue una reunión en el local de Minas Buenaventura, con los empresarios, unas 20 empresas, para poder ver si es que se podía, para conversar sobre un nuevo aporte a la campaña digamos, en contra de la campaña de Ollantumala. ¿Y quién era la otra opción? Keiko Fujimori. Claro. Bueno, ¿qué sigue ahora, Milagros, en esta secuencia de hechos, de investigación, de corroboración, sobre todo? Porque, por ejemplo, lo que acaba de pasar con Yoshiyama no tiene nada que ver esta detención, entendemos, con lo de Odebrecht. El allanamiento sí, pero esa detención era por un arma que habían detectado con más de 2.000 municiones y que era, es portar un arma sin licencia. Veremos más allanamientos, creo yo, ¿no? Relacionados a otros partidos políticos también. ¿Qué opinas? Otras diligencias, entrevistas, por ejemplo, en los próximos días también se va a interrogar al representante de OAS en el Perú, al ex representante de OAS en el Perú, se va a entrevistar a él en Bahía, en Brasil. ¿A cargo de qué fiscal estará? Del fiscal Germán Juárez, que está investigando el caso de Ollantumala, porque también la hipótesis fiscal es que OAS aportó también a la campaña de Ollantumala. Él no está viendo el caso de Susana, entonces esa diligencia, lo que respecta a Susana, ahí tiene mucho que decir el fiscal Hamilton Castro, ¿no? Porque ahí es el tema de corrupción, ella era funcionaria, y la señora, según lo que dicen, llamó. Estamos repitiendo simplemente lo que se ha podido conocer, ¿no? Exactamente. Entonces también esperamos conocer prontamente las acciones, las diligencias. O sea, si se dio o no esos 3 millones para la campaña por una revocatoria. Exactamente. Y cómo es que, qué es lo que hasta el momento se tiene del caso. Yo sé que la Fiscalía Anticorrupción, que los fiscales anticorrupción tienen su propia estrategia. Sin embargo, también es importante entender que los ciudadanos estamos esperando una respuesta de qué se está avanzando. Y ojo que este es un año electoral, ¿no? Exactamente. Estamos viviendo un año electoral donde ya deberíamos los peruanos estar escuchando propuestas, ¿no es cierto? Es un año electoral. De alcaldes y de gobernadores. Es un año electoral, gobernadores regionales, alcaldes, y la pregunta es hasta qué punto también Odebrecht financió esas campañas en las regiones donde tuvo operaciones, ¿no? Bien. Y eso hay que revisar también. Bueno, hay mucho por seguir. Por seguir, y seguro vamos a hablar más adelante sobre los otros aristas del tema. Ojo que la Bayato es muy grande, o sea, Odebrecht es solo parte de...
Es Ahora solo entramos parte con de- OAS. ¿Cuántas son las involucradas? ¿7? En Brasil se investigan más de 20 compañías, y en el Perú hay por lo menos 5 compañías brasileñas del megacaso corrupción Lavallato, que bueno, y ya Así es. hay varios casos. Y en que un están modus viendo. operandi es igual, ¿no? Al más alto nivel. En fin, gracias. Gracias, Mili. Milagros Salazar, directora de Convoca.pe, hablándonos de estas investigaciones, de lo que vamos conociendo, de lo que va saliendo a la luz en el marco de Lavallato. Vamos al corte, 10:43, no se vaya.